Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista, en especial a nuestros hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón y también a nuestros amigos y visitantes de nuestro canal Pip Juárez en YouTube y también en nuestra página de la iglesia en Facebook, desde donde pueden tomar directamente el enlace para ver los videos de las diferentes clases y también los cultos de adoración de los domingos y cultos de oración los miércoles y otras clases especiales que también se dan en la iglesia de manera también virtual. Hay bastante material y para todas las edades, lo aprovecho para decirlo en el video, para que si alguien tiene pues hijos, hijas, ya sea jóvenes, adolescentes o niños, hay clases para todas las edades en nuestro canal como iglesia. Y esta precisamente la clase Rosa de Sarón también es una clase de adultos. Hay otra clase también de adultos para jóvenes. Y bueno, todos estamos para servirles y le damos la honra y la gloria a Dios por permitirnos este gratificante ministerio de la enseñanza. Sean todos bienvenidos. Y seguimos todavía las clases por este medio, hermanos, hasta nuevo aviso. Y bueno, ustedes saben que estamos cubriendo unos temas que hoy van a concluir una serie de temas que estamos viendo en cuanto al análisis de las cartas enviadas por nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia registradas en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a culminar, si Dios lo permite, ya con la última carta, el análisis de la última carta, en este caso a la iglesia de Laodicea. Y bueno, como hemos dicho desde el principio de estas lecciones, este análisis, este autoexamen que buscamos con este análisis de cada una de estas cartas es en tiempos muy, muy pertinentes. La iglesia, hablando en términos generales, no que exista una sola iglesia, terrenalmente hablando existen las iglesias. Ya el Señor nos unificará como iglesia ya estando en el cielo, pero aquí en la tierra es las iglesias. Ese es el concepto del Nuevo Testamento, lo hemos mencionado varias veces y es una doctrina pues que requiere seriedad y sobre todo sin prejuicios y sin preconcepciones y de manera bíblica, verlo de la manera más sana, lo que es toda la doctrina de lo que es la iglesia, la eclesiología. Y bueno, hoy es un tema de cierre y también fuerte en los términos que vamos a examinar el día de hoy en cuanto a la carta a la Odisea. Todas estas lecciones tenían como título principal la iglesia que Dios desea. La iglesia que Dios desea. Y el subtítulo que corresponde a hoy dentro de este título principal, la iglesia que Dios desea, suficiente solamente en Cristo. Suficiente solamente en Cristo. Y ahorita conforme avancemos en el análisis vamos a ver por qué lo del título de esta lección así. ¿Quién es la Odisea? Bueno, esta ciudad forma parte de estas 7 ciudades donde están las iglesias escogidas por el Señor Jesús para enviar este mensaje en lo que vendría siendo de Asia en aquel tiempo, lo que hoy es Turquía, y muchas otras iglesias alrededor por otras provincias, pero bueno, volvemos a repetir esta parte por análisis, por contexto, por estudio profundo. Llegamos a la conclusión muy clara de que el Señor escogió estas iglesias porque en su sabiduría, porque Él es omnisapiente, todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabía muy bien que en las características de todas y cada una de estas iglesias podemos encontrar
la situación de cada iglesia que ha existido y que existe y que existirá hasta que el Señor regrese por nosotros a través de los siglos, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, su servidor con base bíblica no le otorgo, no creo en esa interpretación que le dan de que cada una de esas iglesias representa las edades de la iglesia a través de la historia, porque es muy defectuosa esa interpretación. Alguien podría decir, no, pero es que encaja, es que se ve muy claro. No, lo que sí es muy claro es, y lo hemos explicado aquí, es de que por eso Dios las escogió, porque todas esas características favorables y desfavorables de estas iglesias las podemos encontrar en todas y cada una de las iglesias de aquel tiempo y a través de los siglos, de la Edad Media y hasta nuestros días, ¿sí? ¿Por qué? Pues precisamente por el concepto de la iglesia del Nuevo Testamento, que es una iglesia local. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, y obviando este error que se comete muchas veces por falta de conocimiento bíblico, la iglesia no es el edificio. El edificio se le llama el templo, ¿sí? La iglesia es los creyentes, el conjunto de los creyentes, la asamblea, la congregación, ¿sí? La palabra eclesia viene del griego eclesia, que significa eclesia, una palabra compuesta de una asamblea llamada hacia afuera, eclesia, ¿sí? Y es una asamblea, un conjunto, una congregación de creyentes en Cristo Jesús bautizados conforme a lo que está registrado en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es personas creyentes, regeneradas y que pasaron por las aguas del bautismo. Eso es una iglesia y reunida de manera local en un lugar. Eso es la iglesia. Y no quiero entrar en la doctrina de la iglesia, nos tomaría pues varios domingos hablar de la doctrina de la iglesia, pero lo menciono aquí porque precisamente hablamos de que las iglesias son asambleas o grupos o congregaciones de creyentes locales. Puede haber varias iglesias en una misma localidad. Me refiero aquí, por ejemplo, Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hay varias iglesias. Y de acuerdo a las características bíblicas, respetando las características y la organización bíblica de las iglesias, son autónomas, ¿sí? Su gobierno es congregacional, basado en los miembros de la iglesia local, ¿sí? Con sus oficiales que son el pastor y los diáconos, ¿sí? Y que no son posiciones de jerarquía ni de mando, son de servicio. Y tan es así el ejemplo tan claro bíblico que precisamente uno de los ejemplos tan claros y cristalinos es precisamente estas cartas de las iglesias que encontramos en Apocalipsis, todas en la misma región, no en la misma ciudad, pero sí en la misma provincia, en la misma región, como por decirlo así como decimos en Chihuahua. Bueno, en ese tiempo era en Asia. Y estás hablando de 7 iglesias, y había todavía más. Les he mencionado que había más iglesias todavía ahí alrededor, pero el Señor escogió estas 7. Y muy diferentes y viviendo en el mismo tiempo, en el mismo siglo, en los mismos años. Y aún así, y aunque había corta distancia entre ellas, de unos kilómetros entre ellas, completamente diferentes. No diferentes en cuestión de procedencia, todas son del Señor, obviamente, y de acuerdo a la visión, el Señor es quien está con ellas, en medio de ellas, y doctrinalmente hablando, Cristo es la cabeza de cada iglesia, y cada una de las iglesias locales es su cuerpo, ¿sí? Formado por diferentes miembros, y cada miembro con sus diferentes dones, ministerios, servicios, etcétera, etcétera. Entonces, eso mismo aplica, pero a través de todos los años. Entonces, en todos los días, como dijo Cristo Jesús, que todos los días existiría su iglesia hasta que Él regrese, como lo prometió también visiblemente ahí en Mateo 28, la realidad es de que hoy puede haber una iglesia con las características de la iglesia de Éfeso, otra con las características de la iglesia de Esmirna, y la que vamos a cubrir ahora es la Odisea.
Y es triste lo que vamos a leer y estudiar de la Odisea. La Odisea, una ciudad muy fuerte en lo económico, muy rica, con una industria textil muy fuerte y por consecuencia con una industria del vestido, de las vestiduras también muy fuerte. Se menciona que su especialidad era la lana negra y también muy fuerte en cuestión de lo médico. Tenían una escuela, por decirlo así en términos modernos, de oftalmología muy fuerte, especialistas en los ojos. La ciudad tenía un ungüento, un colirio muy famoso para remediar problemas de los ojos, ¿sí? De la vista. Se le conocía como el polvo de Frigia, ya que esta ciudad también fue conocida por ser la capital de Frigia. Y muy rica, su ropa, su lana, muy conocidas, y también conocida por su ungüento de los ojos. Y tenían un banco ahí y tenían su propia moneda, porque era una ciudad muy, muy pudiente. Fue destruida alrededor del año 60 por un terremoto, así como le pasó a otras ciudades de esta zona. En otras hemos visto que fue en el año 17 y la Odisea le tocó en el año 60 y no quiso la ayuda del financiamiento imperial para reconstruirse, porque era muy poderosa económicamente y ellos decidieron no recibir esa ayuda. Ellos mismos la reconstruyeron con sus propios fondos, con su propio dinero, con su propia riqueza, y se sentían orgullosos de ello, de que no tuvieron que necesitar de la ayuda del imperio para reconstruirse. Al sureste de Filadelfia, pero también con una particularidad, teniendo unas ciudades alrededor, una de ellas muy conocida por nosotros en la Biblia, que es Colosas, y la otra era Hierápolis. Hierápolis, muy conocida en ese tiempo histórico por sus aguas termales, y Colosas por sus manantiales de agua fresca. Pero en el caso particular de la Odisea, también conocida por un aspecto del agua, pero que no era muy agradable. Tenía muchos problemas en cuanto a cómo abastecerse de agua esta ciudad, y era conocida por estos problemas. Al sur de la ciudad se encontraron, por decirlo así, cisternas o estanques o manantiales que surtían a la ciudad por unos acueductos y eran de aguas termales. Pero esto causaba que al llegar esta agua de estas fuentes o manantiales termales a la ciudad, ya cuando llegaba a la ciudad ya llegaba el agua tibia. Y esto vamos a ver que tiene en juego, como lo hemos explicado en las otras cartas, de cómo entra en juego el conocimiento del Señor de todas las cosas, y en particular de cada una de estas ciudades y su historia y de sus características como ciudad, y que también esto impregna a las iglesias en cada una de ellas. Entonces ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto, lo de las aguas tibias de la Odisea. El nombre de la Odisea lo obtuvo por un rey, un gobernador que se llamaba Antíoco II. Su esposa se llamaba Laodice, y él renombró la ciudad alrededor del 245 a.C. Como la Odisea, en honor del nombre de su esposa. Y bueno, esta es en la ciudad en la que estaban los laodicenses. El origen de esta iglesia se puede deducir en la Biblia, porque esta, a diferencia de algunas de las otras ya mencionadas en el Apocalipsis, esta sí es mencionada en el Nuevo Testamento. Y de hecho, cuando Pablo le escribe a Colosas, menciona que existe una carta a la Odisea, y él pide que las cartas
se lean entre sí y se intercambien en las iglesias, que la de la Odisea sea leída en Colosas y que la de Colosas sea leída en la Odisea. Entonces, la Odisea cuando menos tiene 2 cartas dirigidas a ellas. ¿Cuáles? La que menciona Pablo y esta que está dirigida por parte del Señor a la Odisea en Apocalipsis. Obviamente todo esto por el ministerio también que de las horas que no son mencionadas, pero que en la zona se sabe que trabajó Pablo arduamente por 3 años y se cubrió del evangelio toda esa zona. Se cree que también fue Epafras posiblemente el que llevó el evangelio ahí, porque como Epafras es mencionado en la carta a los Colosenses, si no me equivoco, se cree que él es uno de los posibles vínculos ahí para con la iglesia, ya que es mencionado ahí y se menciona que las cartas se intercambian. Pero igual estamos sacando, vamos a decir, conclusiones bíblicas basadas en la información que está ahí, pero igual la realidad es de que la iglesia existía, estaba en una zona que fue trabajada por el apóstol Pablo y sus colaboradores, y varias de ellas surgieron de ahí, y algunas de ellas están mencionadas directamente y otras de manera indirecta por el trabajo extendido que hizo Pablo ahí desde Éfeso, como su cuartel general de predicación. Y bueno, es de aquí donde surge esta iglesia, y con las características de sus ciudadanos, y que partes de ellos están dentro de la membresía de la iglesia. Y bueno, vamos a entrar ya al análisis directo. Hoy me alargué un poquito más en esto porque ya estamos cerrando este ciclo de lecciones que hablan de estas 7 cartas a las 7 iglesias, y pues aprovechar al máximo los minutos para enriquecer nuestro entendimiento bíblico de por qué de estas cartas. Lo hemos explicado, por eso hago énfasis en detalles de la historia del lugar, de la ciudad, cómo se fundaron, de qué características gozaban, y cómo se ve el conocimiento del Señor de todas estas cosas, porque por las cosas que Él menciona a la iglesia y las recomendaciones que da. Y de hecho, hoy vamos a ver que precisamente todo ese conocimiento se ve de una manera irónica, y vamos a ver por qué dio esa palabra de irónica. Y miren, pues vámonos allá a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, y va a ser de los versículos del 14 al 22. Y empezamos a leer la escritura que dice así. Dice así en la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí el Señor, como es su costumbre en los envíos de estas cartas a las iglesias, se identifica. Empieza a mencionar parte de sus atributos en cada una de las iglesias, escogidos, como hemos dicho, de manera deliberada, en su omnisapiencia, para dirigirse a cada una de ellas de una manera particular. Aquí el Señor es el Amén. El Amén es la palabra tan conocida en las oraciones bíblicas, el que así es o así sea, el que confirma, esto es así, así es, el Amén, el testigo fiel y verdadero. Por lo tanto, Él no va a hablar cosas falsas, Él es un testigo fidedigno y dice la verdad siempre. Por lo tanto, este título le da peso a todo lo que viene más adelante. ¿Sí? El principio de la creación de Dios dice esto.
Y nos detenemos aquí ligeramente para aclarar que cuando decimos el principio aquí, bueno, más bien no cuando decimos, cuando la palabra dice aquí el principio de la creación de Dios, no es darle una interpretación tan pobre como lo han hecho algunos y decir, miren, ahí dice que Cristo es una criatura, Él fue el primer ser creado, Él es el principio de la creación. Para nada quiere decir eso en el griego. Y cuando lo vemos en español, alguien puede decir, bueno, hermano, no lo dice en griego, pero en español sí lo dice. No, tampoco en español lo dice, porque sabiendo cómo se traduce esa palabra en varios lugares, vas a entender que no quiere decir eso. Y además, desde Génesis hasta aquí Apocalipsis, está muy claro la doctrina de Dios, y que Dios es un Dios trino, un Dios que se presenta al mundo en tres diferentes personas. Tres diferentes personas, un solo Dios. Estas personas con todos los atributos divinos, no siendo dioses separados, sino un mismo Dios. El principio, aquí la palabra griega, habla del origen, la fuente, el primordial, el que tiene la preeminencia, ¿sí? El que gobierna. Eso significa esa palabra en griego. Por lo tanto, habla de que Él fue el que gobernó en la creación, el que fue el que dirigió, Él fue la fuente, Él fue el origen de toda la creación. No que Él fue parte de la creación, sino que Él es la preeminencia, el primer lugar, el jefe, el que gobernó y dirigió la creación, ¿sí? Y hay otros muchos pasajes bíblicos que corroboran esto. Y por eso sabemos que esta es la interpretación hermenéuticamente y exegéticamente correcta, ¿sí? Otra interpretación que lo ponga a Él como una criatura es una pésima investigación e interpretación bíblica. Es de lo más pobre y malintencionada posible. Yo conozco tus obras, Dios, sabemos que todo lo sabe, todo lo conoce. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algunos han dado esta interpretación muy errada por muchos años o tal vez décadas de asociarlo de lo frío a un cristiano carnal, completamente frío en las cosas del Señor, y que un cristiano caliente es aquel que está bien metido con el Señor en mucha comunión, mucha oración, mucho estudio de la palabra, en adoración, un cristiano bien consagrado. Pues bueno, lamento decirles que esa interpretación basada en este pasaje, que es el que utilizan para basarse, es equivocado. Es equivocado. Cuando menos parcialmente sí está equivocado. Por ser benévolo y que no se me hagan a entristecer mucho al decirles esto. Precisamente por eso hemos entrado a detalle en cada una de las cartas, para precisamente entender por qué el Señor dijo ciertas cosas. Y cuando ya conocemos el trasfondo histórico, cultural y religioso de las diferentes ciudades en las que se localizaban estas congregaciones, estas iglesias, que eso es algo que se tiene que hacer cuando hay investigación, escudriñamiento o hermenéutica bíblica. Esos puentes que te hacen distancia con lo que está escrito aquí, que es el puente histórico, de lenguaje, de cultura, y etcétera, esos puentes los brincas precisamente haciendo toda esta investigación de historia, contexto, situación, entorno, todo eso. Y por eso me detengo unos minutos en dar el trasfondo histórico, cultural y religioso. Esta ciudad también muy apegada a lo que era el dios Asclepio o Esculapio, dependiendo del caso, que es el dios de la sanidad, al que asociaban a la sanidad, y por eso también ahí le daban mucha veneración a este dios, adoración, por lo de la escuela de medicina que tienen ahí, y sobre todo porque les había dado mucha fama su ungüento, su polvo de Frigia, ese colirio para los ojos.
Pero regresando a lo que ojalá fuese frío o caliente, se asocia más a la situación conocida de la ciudad. La ciudad tenía una infraestructura de agua muy pobre, de tal manera que cuando era sitiada por enemigos, terminaba siempre negociando con ellos, porque para sitiar una ciudad las primeras cosas que le cortabas tú era el agua, para que sintieran la presión del asedio, de ser sitiadas y rendirse. Y como ella tenía ya una infraestructura muy pobre de agua de por sí, pues mejor, en vez de meterse en problemas, mejor terminaba negociando, comprometiéndose con sus enemigos, que también esto habla del trasfondo de la ciudad y también dentro de la iglesia. ¿Sí? Recuerden, se localizaron estos manantiales de aguas termales, la infraestructura de tuberías o de acueductos para meter agua a la ciudad, pero ya llegaba tibia, nauseabunda, o sea, causaba náuseas. Y sabiendo que Hierápolis y Colosas a su alrededor, una con aguas termales y otra con aguas muy frescas de manantial, tanto la una o la otra eran de utilidad, sobre todo para los viajeros de aquel tiempo. Una, refrescándolos con sus aguas frescas de manantial, en el caso de Colosas, y el otro con sus fuentes termales, que era Hierápolis, para usos medicinales, para relajación. Ustedes saben que todavía en la actualidad mucha gente quiere ir a las aguas termales, que porque ahí se relajan, se les arregla el cuerpo, se sanan, que hay peculiaridades de las aguas termales que son saludables para el cuerpo. Eso no ha cambiado, sigue siendo igual. Esas mismas creencias, y es como si te metieras pues en un jacuzzi, ¿verdad? Ahí sí te relajas y tus músculos se te relajan, se te quita el estrés. Bueno, de algo servían esas aguas termales y también los manantiales frescos, pero el agua tibia para nada. De hecho, causaba náuseas. Y ese es el trasfondo en el cual debemos basar este mensaje de que ojalá fueses frío o caliente, ojalá sirvieses de una forma u otra, ojalá fueses de bendición, ya sea siendo caliente o frío, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Eso es lo que realmente está hablando aquí, que el frío que menciona aquí era para refrescar, aliviar la sed de los viajeros, y el caliente era para servir de relajamiento, de descanso, de curación. Pero tibio no servía para nada. Eso es lo que significa aquí. La interpretación típica y la de que ojalá fueses frío o caliente, ojalá pues no, ¿a poco? Ojalá, es como decir que Dios está diciendo, ojalá fueses un cristiano chafa, frillote, resfriado, que no sirve de nada. Eso está diciendo Dios, eso estaría diciendo Dios, ojalá fueses eso, ¿no? ¿A poco Dios va a querer algo así? Claro que no, pues si lo viéramos desde esa interpretación, pues el tibio estaría mejor que el frío, porque el frío estaría completamente apagado, congelado en las cosas del Señor, pues el tibio estaría de pérdida más o menos. Pero por eso sabemos también que por la lógica bíblica, el sentido común bíblico, no significa eso, sino lo que les dije anteriormente. ¿Sí? Y después viene lo del por qué, que también le agrega peso a la interpretación que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El orgullo, vamos a decirlo así, nacional, por decirlo de una manera, el orgullo nacional, obviamente estaba infiltrado dentro de la iglesia. En una ciudad muy orgullosa de su autosuficiencia, de su riqueza, y de esa manera dejando a Cristo fuera, menospreciándolo, despreciándolo, dejándolo fuera y buscando su autosuficiencia en ella misma y no
como enseña la Biblia, de buscar la dependencia siempre de Dios. Y ese es un pecado muy, muy grave. El de la autosuficiencia, el de la percepción y creencia y convicción de que eres autosuficiente y que no necesitas realmente a Dios. Por lo tanto, si tú ya crees de esa manera y te sientes de esa manera, estás minimizando, estás menospreciando a tu Señor. Le estás dando la preeminencia, el primer lugar, pero a tu riqueza, a tus fondos, a tu dinero. Cuando la preeminencia, el primer lugar, como se presentó Cristo en la carta, es Él, Jesucristo, no la riqueza, no el dinero. De quien debes depender es de Él y no falsamente en tu mente y en tu corazón de tus riquezas, las cuales son temporales y efímeras, se las puede llevar rápidamente la vida. ¿Cuál es la realidad? De que tú no eras de bendición de manera espiritual, tú estabas realmente muerto, en una pobreza espiritual tal que el Señor te describe con 5 términos: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes ni a dónde vas, te tienes cegado tu autosuficiencia, eres miserable, miserable, estás en la miseria espiritual. Eso significa miserable, estás en la miseria espiritual. Por lo tanto, eres pobre, espiritualmente hablando. Sí, rico en lo económico, próspero en lo económico, a tal punto que hiciste de las riquezas tu Dios y dejaste afuera al verdadero Dios, que es Jesucristo. Y esto te trajo una ceguera. Como dijo el Señor, cuán difícilmente entrarán los ricos al cielo. Y ahorita vamos a hacer un examen más fuerte de esto. Y desnudo. Tú, que en tu riqueza y proveniente de mucho de tu industria de la lana negra y de tu industria de vestido, de ropa, tan orgullosa de eso, y realmente ante mí estás desnudo. Y empiezo a hacer énfasis en las cosas en las que no concuerdo con el autor del artículo o del estudio. Y cuando hago este tipo de comentarios, doy la explicación bíblica, así bien explicada del por qué, ¿verdad? No estoy diciendo que el hermano esté mal en todo, simplemente en vez hay enfoques que a lo mejor les falta más profundidad, y eso ya al meterse más profundamente cambia un poquito el significado de las cosas. Aquí hay que fijarnos cómo se dirige Cristo a la iglesia en uno a uno, ¿sí? Como por ejemplo, yo conozco tus obras, está hablándole de tú. Yo conozco tus obras, ¿sí? Que ni eres tú, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses, le está hablando todavía uno a uno. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré, le está diciendo uno a uno, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y todo esto ya lo expliqué, pero ahorita acabo de hacer hincapié en cómo habla el Señor de tú con esta iglesia. Y ahorita van a entender por qué gasté tiempo en eso. Ahora vamos a la siguiente porción. Y antes de entrar a esto, quiero decir lo siguiente. La condición de esta iglesia tan grave, porque dejar a Cristo fuera
Y ahorita van a entender por qué hablo de dejar a Cristo fuera. Y en su lugar poner tu riqueza como tu Dios, de creer en tu autosuficiencia, en que no tienes que depender de nadie más, sino que tú tienes todo, según tú, se vuelve automáticamente en una idolatría. Automáticamente en una idolatría. Completa idolatría. Como dijo el Señor, no se puede servir a dos amos, no se puede servir a las riquezas y a Dios. Vas a amar a uno y a despreciar al otro. No hay de otra, el Señor así lo dejó muy claro. O es una o es la otra, no pueden ser las dos. Y como no pueden ser las dos, dicho en las propias palabras de Jesús, aquí es obvio que no pueden ser las dos. Entonces, si se creían autosuficientes, estaban en idolatría, adorando las riquezas y por lo tanto menospreciando a Cristo. Eso es lo que mismo Cristo enseñó antes en los evangelios. Y aquí lo está volviendo a recalcar de esa manera. O es una situación o es la otra. No puede ser las dos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mencionaba al inicio de que íbamos a ver algo acerca de la ironía. Y es aquí precisamente esto. Que la iglesia de la Odisea tenía sus propios conceptos de sí misma, basados en su supuesta autosuficiencia, su propia riqueza, su propio conocimiento, su propia experiencia en cuanto a la ropa, la lana, su orgullo nacional de su gran conocimiento médico de la oftalmología, inclusive con un producto conocido a nivel ahí no sé cuánto, pero se sabía que se exportaba el polvo de Frigia, el famoso colirio, ese ungüento para los ojos, era muy muy famoso. Y el Señor viéndote exactamente a lo contrario, en el aspecto espiritual. Todo ese aspecto tuyo era terrenal, carnal, material, pero en lo espiritual estabas exactamente en lo contrario, en una condición contraria. Te decías rico y estás realmente pobre espiritualmente. Te sentías bien vestido en lo material, pero estabas desnudo en lo espiritual. Te creías experto en la calidad de la medicina para los ojos, que tus problemas de ojos no había para nada porque eras un gran conocedor de la medicina de oftalmología, y resulta que eras un ciego espiritual. Esto debió haber sido un golpe muy, muy fuerte para esta iglesia, escuchar estas palabras por parte de Jesucristo, pero la realidad es, no perdamos de vista esto, a pesar de que es muy fuerte lo que Cristo destapa aquí, de lo que Cristo dice, yo conozco tus obras. Y alguien podría decir, híjole, cómo fue duro el Señor y qué daño les hizo. Y no, aquí el Señor, de manera muy curiosa, empieza a hablar en el lenguaje de ellos, como diciéndole, ¿tú crees que a mí me vas a enseñar algo y que no sé las cosas y que no conozco tu situación? Como lo hemos mencionado en las otras cartas, Él conocía la situación de cada iglesia de manera perfecta, obviamente mejor que las mismas iglesias.
como en el caso aquí de la Odisea, que tenía un concepto de sí misma completamente alejado de la realidad espiritual, completamente alejado de la realidad espiritual. Yo te aconsejo, le dice el Señor, la Odisea, yo te aconsejo que de mí, del Señor Dios Todopoderoso, del fiel y verdadero, del Amén, que de mí te compres oro refinado en fuego, para que seas rico, no tu riqueza terrenal. Recuerden lo que el Señor dijo, haceos tesoros en los cielos, ahí donde está Él, no en la tierra, donde los ladrones hurtan y las cosas se corrompen. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que realmente seas rico. ¿Rico en qué? En las cosas celestiales, en las cosas espirituales, no en las terrenales. Y vestiduras blancas para vestirte, porque acuérdate que le acaba de decir, estás encuerado, estás desnudo, ¿verdad? Pensabas que estabas vestido, ante mis ojos estás desnudo. Entonces también cómprate vestiduras blancas de pureza, de santidad, de buenas obras en el Señor. No la desnudez que tienes material y terrenal. ¿Para qué? Para que no se descubra tu desnudez. Para que no se descubra. Oh, palabra clave. Tú podrás estar proyectando a las personas, a la comunidad de tu alrededor. Y miren, voy a ser un poquito tal vez sarcástico aquí, pero me voy a permitir este lujo. Aquellos que dicen que entre más dinero y más bienes y posición tengas, es que estás siendo más bendecido por el Señor, porque tú eres un hijo de un rey y por lo tanto mereces vivir como rey. Y entre más le des al Señor, más riqueza vas a obtener. Y saca la cartera y dale al siervo del Señor un buen fajo de billetes y dale un buen fajo de billetes a tu congregación. Y vas a ser muy bendecido. Un evangelio de falsa prosperidad. Y tan en falsa que aquí podemos ver una iglesia de la prosperidad en el primer siglo. Orgullosa de su situación económica, orgullosa de su supuesta autosuficiencia al punto de dejar completamente fuera al Señor y creerse que no depende de nadie no más que de ella misma. Pobre, ciega, desnuda. No hay tal cosa. No se pueden llevar realmente bien al final. No estoy diciendo que está mal que tengas casa, carros, un buen trabajo o que tengas una buena cuenta en el banco. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es lo que dice el Señor. Que hay de ti si esa holgura, si esa comodidad, si esa holgura económica empieza a dominar tu corazón y tu mente y tu alma para empezar a sentirte y creerte autosuficiente y terminar despreciando al Señor. Porque si no, vas a terminar siendo un desventurado, miserable, ciego y desnudo, como le sucedió a esta iglesia. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Estás tan orgullosa de tu polvo de Frigia, de tu ungüento, que hace maravillas en los ojos, pero tú necesitas abrir los ojos. Estás ciego. No ves. No ves. El pecado te ha cegado. Tu orgullo y tu
falso sentir de autosuficiencia te ha cegado. ¿Sí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Muchas veces el ser duro con los hijos se interpreta como eso. Ah, qué duro es con sus hijos. Ah, qué poco flexible. Ah, pues es que no les da chance. No, es que nomás está encima de ellos. Pues aquí el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿De quién lo aprenderemos eso? Pues del Señor. Porque la Biblia dice que al que no se le cuida, al que no se le regaña, al que no se le castiga, es un bastardo. Es un bastardo. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Y también la palabra dice que realmente al que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y como dice otro pasaje, el Señor disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué lo del castigo, la disciplina, el azote en términos bíblicos? Por el amor y el interés sobre la persona, sobre el hijo, para que crezca recto, para que sean hombres y mujeres de bien, para que sean de bendición, para que crezcan derechos, no torcidos en ningún aspecto. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay algunos que tienen el error de siempre asociar los celos con algo malo, como una obra de la carne, como viene mencionado hoy creo que en Gálatas 5, capítulo 5 si no me equivoco. Pero no confundamos, hay celo santo, hay celo del Señor, hay celo saludable, puro. Cristo mismo mostró ese celo cuando purificó el templo. El celo de tu casa me consume. Y aquí el Señor exhorta o reta y dice, sé pues celoso. No se está refiriendo a los celos carnales pecaminosos. Miren, inclusive los celos que se pueden llegar a tener en veces con la pareja tampoco significa que son malos. Sí, hay celos enfermos, hay celos desmedidos y injustificados. Pero, ¿qué varón no va a sentir celos si ¿cómo se les llama? Un buitre, una ave rapiña, anda ahí queriendo rondar a su esposa? ¿Está mal que ese marido llegue a sentir celos? Claro que no está mal. No hay que ser ingenuos ni torpes en esto, no hay que ser negligentes. Hay que usar el cerebro, hay que usar la cabeza. Obviamente, él tiene todo el derecho de sentir esos celos, ¿sí? Y de tratar de proteger a su amada esposa y alejarla de ese buitre, ¿va? Y también viceversa, también va para las damas, para las hermanas. Y también lo digo por los varones, no se hagan los ingenuos y los cegatones. ¿A poco no se va a ofender tu esposa si anda ahí una lagartona encimosa queriéndote seducir? ¿No tendrá tu esposa derecho de sentir celos? Y no son celos enfermos ni mal justificados, no, son bien justificados. Si a menos que esté ciega y que no entienda las cosas de que se está descarando una mujer ahí ofreciéndose, insinuándose. Y lo mismo es con las cosas del Señor, porque el Señor iguala mucho su relación con Israel y también ahora en esta dispensación con la iglesia, de que somos su esposa. Estamos comprometidos ya con el Señor en nupcias. Claro que es celoso, pero también reta a su iglesia que también sea celosa. Celosa de las cosas santas, de las cosas del Señor, de lo espiritual, de lo que no perece, de lo que no es terrenal, sino espiritual, celestial. Eso es el lenguaje que está usando aquí el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Verdaderamente arrepiéntete, que te duela el darte cuenta de lo miserable, pobre y ciego y desnudo que estás en tu falsa autosuficiencia, en tu amor por las riquezas, en tu fe e idolatría en las riquezas. Olvídate, dice el Señor, todo eso lo hurtan. Aquí en la tierra todo eso se pierde, se corrompe. Haceos tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen y donde los ladrones no hurtan. Ahí haceos tesoros, dice el Señor. Ahí. Y bueno, todo esto es en un lenguaje, aunque suene raro, pero es un lenguaje de amor. El Señor, a pesar de la condición tan crítica de esta iglesia en términos generales, digo en términos generales, porque como lo he mencionado con las otras iglesias, está la evidencia, y ahorita vamos a discutir un punto aquí interesante, está la evidencia de que hay inconversos en las iglesias, de que hay cizaña, de que hay hijos del diablo en las iglesias. Todo pastor y todo hermano y hermana, inclusive también letrados en las escrituras. Y no estoy hablando, hermanos, de títulos. Ya saben que yo soy enemigo de los títulos. Y enemigo en términos generales, no me peleo. Si tú tienes un doctorado, una maestría en teología o en Nuevo Testamento, en Antiguo, está bien. Está bien. No más que ese título no se vuelva tu propio Dios, ¿verdad? Yo estoy a favor de que se vuelvan maestros y doctores, pero porque se meten horas y horas y horas y horas al estudio de la palabra. No de libros de tantos autores que en veces algunos están torcidos y hasta el final del libro te das cuenta que estaba torcido el autor, o deficientes y ciegos para interpretaciones tan básicas de partes tan sencillas de las escrituras que dices tú, pues como un doctorado o un maestro no llega a esta conclusión tan sencilla. Pues porque no tienen el espíritu y porque ven la Biblia de una manera torcida, ya con ciertos prejuicios y preconceptos y tienen concebidos otras cosas que ven arrastrando de familia, de escuela o de costumbres o de otra secta o de otra denominación, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Apocalipsis 3, 20 y 22. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto está muy semejante al Salmo 23, donde se muestra al Señor como nuestro pastor, donde se menciona de que mi copa está rebosando, donde se habla de que se tiene una convivencia en una cena con alguien. Eso es algo íntimo, es una intimidad, es una relación, es una consagración. ¿Sí? El autor comenta de que este versículo ha sido muy utilizado en cuestiones de campañas evangelísticas o mensajes evangelísticos, y de que realmente no es el trasfondo de este versículo. Ahí difiero yo del autor y voy a explicar por qué difiero, ¿va? Porque no solamente él está difiriendo de muchos que lo utilizan así, pero en este caso yo la volteo y digo, no, pues yo difiero también de tu interpretación, ¿va? Y por el siguiente análisis, y por lo que acabo de decir previamente, de que se ve en las otras iglesias también, de que hay gente con doctrinas raras, extrañas, contrarias al Señor, como los fueron los Nicolaitas, los de Balaam, los de Jezabel, y aquí los que tenían al Dios de las riquezas, los que creían en el ídolo de la autosuficiencia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
el autor dice, no, es que no recordemos de que está hablando a la iglesia, no le está hablando a inconversos. Yo les he explicado la evidencia bíblica en las cartas de Apocalipsis de que el Señor le está hablando a todos, no solamente como iglesia. Y por ejemplo, más claro está siempre la frase al final de cada carta: el que tiene oído, individuos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí también se va a ver de manera clara que se refiere, el Señor sabía que había gente suya en la iglesia, pero que también habían sido arrastrados por este error. Y aquí cabe mencionar de que tú puedes tener verdaderos creyentes en la iglesia que se pueden dejar arrastrar por el error. Puede ser que una iglesia esté tan plagada de falsos conversos, por llamarlos de manera muy amigable, ¿verdad? Falsos conversos. O sea, de gente que tal vez cree que es cristiana y se está autoengañando y no lo es. O de algunos que definitivamente están hasta infiltrados, ¿verdad? Que saben perfectamente que son hijos del diablo, pero que están ahí para hacer lo mismo que es el diablo. Meter la cizaña, destruir, dividir, causar problemas, tratar de neutralizar la obra de Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo claramente aquí veo que pues no puedes entrar otra vez a un lugar donde ya estás. Si Cristo ya estuviera ahí dentro, no tendría que volver a tocar la puerta y tratar de entrar. Si ya estabas adentro, ¿cómo poco estás afuera y quieres volver a entrar? Por eso también creo que definitivamente el Señor es tan bueno y misericordioso que Él sabe que esta carta se va a leer en toda la iglesia y que también la van a escuchar los inconversos, los que todavía no llegan verdaderamente a la fe, los que todavía no reciben a Jesucristo en su corazón. Han escuchado el mensaje, pero han sido arrastrados junto con el resto de la iglesia en la falsa confianza y seguridad de la autosuficiencia por sus bienes materiales y su riqueza. Y esas personas necesitan a Cristo, aún dentro ahí mismo de las filas de la iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y antes de cerrar con este comentario en estos versículos, déjenme volverle a dar otra pista adicional. ¿Cómo sé que está hablando al individuo y en este caso al inconverso más arriba? Porque aquí dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan que les dije de cómo estaba hablando el Señor a la iglesia de tú? Yo conozco tus obras y tú eres pobre y eres ciego, eres desnudo, ¿verdad? Tú dices que eres rico. El Señor siempre hablándole de tú a la iglesia. Si aquí le estuviera hablando a la iglesia, aquí tendría que decir así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo. Si estuviera Cristo todavía hablándole en sí a la iglesia como en sí, tendría que usar ese tipo de lenguaje que usó en los versículos anteriores, hablándole de tú a la iglesia. Pero aquí no le habla ya de tú. Aquí dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno ya está hablándole a los individuos en esa congregación mixta de creyentes y no creyentes. Es como cuando dice en el otro pasaje, creo que es en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno, ¿quién es ese alguno? Puede ser cualquiera. Nomás que ahí dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, o sea, si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, Él le promete entrar y cenar con Él y Él conmigo. Promete salvación.
promete entrar en su corazón. Y hay algunos que dicen, no, la Biblia no habla de eso de entrar en el corazón. ¿Cómo no? Pónganse a estudiar la Biblia y la Biblia dice que Cristo entra en el corazón. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde habita Cristo? En el corazón. Por eso se deduce que esta parte habla del corazón, aunque no lo diga de manera explícita. Pero si tienes problemas con decir corazón, bueno, Él quiere entrar a tu vida, a tu alma, a tu persona. Pero a fin de cuentas terminamos diciendo, pues, en tu corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? El Antiguo Testamento dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Porque el corazón representa tu persona, tu alma, quien realmente eres. ¿Sí? Recuerden los términos, hay que analizarlos también, eso es escudriñar. Si alguno, aquí no dice tú, iglesia, no, si alguno, o sea, entre ustedes, y también está claro siempre al final, ¿verdad? Ahora en Apocalipsis creo que es 21:7, el vencedor heredará todas las cosas. Por eso siempre les he dicho que la invitación de que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se refiere a aquellos individuos que le ponen atención y le siguen, que quieren estar con Él. Y a ellos también se les está invitando, porque hace esta invitación siempre, esta promesa siempre, al que venciere. Óiganme, el que tenga oídos, ¿va? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Apocalipsis creo que es 21:7, pero si no me equivoco en la cita, pero sí lo dice, que el vencedor heredará todas las cosas. Por eso desde el principio les dije que el que venciere va a heredar cada una de las cosas que vienen descritas en las cartas, no solamente lo de una iglesia, sino lo de todas, porque el vencedor hereda todas las cosas. Lo dice Dios, no lo dice el hermano Franco, lo dice el Señor ahí mismo en Apocalipsis. Todas y cada una de esas promesas al vencedor en cada una de las cartas, el vencedor las va a heredar. ¿Quién lo dice? El Señor, más adelante en Apocalipsis. El vencedor heredará todas las cosas. Por eso, ¿va? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas ellas. Porque puede ser que tu iglesia tenga una combinación, no solamente que nomás digas, yo me parezco, a mi iglesia se parece a la de Esmirna o a la de Éfeso, ¿no? Puedes tener algunas cosas de Éfeso, otras de Esmirna, otras de Pérgamo, unas cosas buenas de aquí, otras cosas de allá, unas cosas malas de esta, otras cosas malas de la otra. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Señor, en su amor y su misericordia, a cada una de estas iglesias les sigue exhortando de que resistan hasta el final, de que no se rindan, de que acaben la carrera, de que guarden la fe, de que sean pacientes, de que se conserven santos, de que se conserven puros, en vestiduras blancas, que no nieguen su nombre, que guarden la fe. Todo esto es lo que encontramos en estas cartas. Y sobre todo, como él lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es tan pertinente hoy en nuestro tiempo, en que muchas denominaciones, muchas congregaciones, muchas iglesias han cedido a la apostasía, porque ya estamos en los tiempos de la apostasía. Y no me equivoco en lo que estoy diciendo. Alguien puede decir, hermanos, tú estás diciendo que entonces Cristo ya va a venir y que pronto se va a manifestar en el anticristo. Claro que lo estoy diciendo y de manera categórica. Y déjenme decirles que la apostasía no era de un día para otro, la apostasía es gradual. Y ya estamos inclusive bastante avanzados en la apostasía. No cedamos a presiones del mundo que los derechos humanos. ¿Saben que el nombre de esta ciudad o de esta iglesia significa el gobierno de los hombres? Inclusive el autor dice que significa derechos humanos. No necesitas derechos humanos, ¿verdad? Pero eso ya suena muy moderno. Pero el gobierno de los hombres. O sea que lo que diga el grueso de la gente, eso es lo que rifa y controla. Y ese es el error que cometieron. Que la mayoría de los ciudadanos de esta ciudad estaban orgullosos de su riqueza y se creían autosuficientes, que eso permeó la creencia dentro de la iglesia, lo cual estuvo mal.
El que tiene siempre la razón y está en lo correcto es Dios, no nosotros los hombres, es Dios. Él no cambia. Nosotros sí, somos fluctuantes. Cometemos errores, caemos en pecado. No lo debemos de practicar, como dice la palabra, el que nació de Dios no practica el pecado, pero sí caemos. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, estamos en tiempos en los que debemos de aplicarnos y de manera muy, muy especial a los consejos y exhortaciones y observaciones que el Señor hace en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Porque esa es una carta de Cristo, y se lo voy a decir así, a nuestra iglesia. Y a la iglesia tal, y a la iglesia tal, y a la iglesia tal. Ese es el mensaje de Cristo a sus iglesias, créamelo. Eso es lo que dice Apocalipsis. Por eso siempre dice al final, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, bueno, ¿quién lo dice, hermano? ¿Cristo o el Espíritu? Es el mismo Dios, solamente hay un Dios. Ya sea que las palabras salgan de Cristo y la inspiración del Espíritu Santo, pero es el mismo Dios, es la misma esencia, la misma divinidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano y hermana en Cristo Jesús, estudia y profundiza los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, porque ahí está la carta de Cristo a tu iglesia. Sé sincero, autoexamínate, evalúate de manera espiritual y ve si estás en el Señor. Porque con el destino eterno no se juega. Y debemos alcanzar al mundo para Cristo, para que ellos no sufran la muerte segunda, que es el infierno, que es el lago que arde en fuego y azufre. Sobre todo dentro de las iglesias de los que están engañándose, creyéndose con San salvos. Chéquenlo en Mateo 7. Todos aquellos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y sacamos demonios y esto y lo otro. Nunca os conocí, dice el Señor. Que no pase eso, hermanos, eso es una tragedia. Hermanos, gracias por su paciencia, y los invito a seguir estudiando la palabra de Dios, profundizando, escudriñando la palabra de Dios. No me crea a mí, haga lo que los hermanos de Berea. Vaya usted a las Escrituras y compruebe que estas cosas son así. El Señor los bendiga y muchas gracias.